los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que es una... Bueno, es que estamos... calculo que nos va a explicar ahora que asumió como senadora. Desde su banca, claro. Sí, no desde tener su tiempo banca para del explayarse. Senado. Claro, nos explicará su filosofía muy interesante. Por suerte tenemos a Miguel Santagada, que sí nos va a hablar de filosofía y muy interesante, siempre está bueno para pensar. Miguel, muy Buen día, buenos días, bienvenido, gracias por venir. Buenos días, muchas gracias. Es el último, Es el último. de 2025. Sí. Un lujo que nos damos Sí, este espacio, un lujito. porque en tiempos en donde Salimos de la coyuntura, De la inmediatez, de la claro. inmediatez. los que no piensan han encontrado el pasaje VIP, digamos, Claro. está en el sector VIP hoy, Sí. la jactancia del no pensar, de no estudiar, del no Sí. saber. Y mucho de lo que intentamos pensar por ahí nos agarra cierta pereza o cierta resignación a decir, ¿para qué? ¿Para qué? Efectivamente. Tanto? Bueno, te agradezco este pie que me das, porque de verdad que los filósofos, en general los intelectuales, siempre hemos sido, voy a usar una palabra desusada, vilipendiados. Claro. Como diciendo, es un intelectualoide, Sí, No entiende sí, nada. sí, bohemio. un charlatán de café. Claro. Exacto, bueno. Y no, Y tal vez tengan razón, pero no. pero hacemos lo posible para disimularlo. Algunos, no es mi caso, lo logran. Por ejemplo, este politólogo Malamud, no sé si Sí. lo tiene, Sí. Sí. es un hombre que comenta el diario del lunes. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto, nunca va a anticipar un resultado. No, claro. Y siempre le va a cerrar la explicación. Esta es una epistemología, esta sí que es una epistemología muy interesante. No hable de lo que no se sabe si va a ocurrir o no. Hable de lo ya ocurrido y trate de darle una razón. Y siempre hay una razón Y para sí, los hechos. claro. Lo justificás. Y mirá, la mató, pero en realidad tenía el cuchillo al alcance de la mano. Claro, Claro. De ese tipo de explicación. claro, con el diario del lunes. Claro. Sí. Pero es importante esto que mencionabas recién, los tipos que piensan como vos, que viste, no son charlatanes ni eso, porque vemos que detrás de cada gobierno hay una base Sí. filosófica. La tenemos incluso con este Sí. señor, Sí. esto de la escuela austríaca, que en definitiva no está haciendo nada de la escuela austríaca, No. pero que le marca el camino de lo peor. Sí. También lo teníamos con el kirchnerismo, con, qué sé yo, Alemán ahora, que parece ser uno con lo que fue la CLO. Sí. Digo, hay filósofos detrás de cada corriente política. El poder necesita del intelectual. Alguna vez hemos hablado aquí de nuestro querido amigo Nicolai Maquiavelo. Claro, bueno. Él fue probablemente el primero o el más importante en la historia del préstamo filosófico al poder. Ahí está, claro. Y digo préstamo porque en realidad el poder en general es bastante desagradecido con el intelectual. Ha pasado que el intelectual aconseja bien, pero el mérito se lo arroga el político porque ha tenido la audacia, la temeridad o la visión de instrumentar esas medidas. Claro. Así que yo pienso que, bueno, ha sido desdichada la vida del intelectual desde el punto de vista público, pero no desde el punto de vista personal, porque esto de pensar y poner en crisis, poner en crisis significa, justamente el verbo krinein en griego significa pensar. Y poner en crisis significa dudar de lo dado, dudar de lo que en todo caso mucha gente consentiría. Bueno, el intelectual, el filósofo, no es que duda por jactancia, duda porque sabe que la historia no se termina con la última afirmación. Claro. No hay tal cosa. Claro. Lo que hay es siempre una reconsideración y fundamentalmente conflicto. De lo cual Malamud, yo no sé por qué me la agarro con el Sí, pobre no, Bueno, Malamud. bien, haces bien, ¿eh? No me cae muy bien. No lo recomiendo tampoco, pero bueno, lo que pasa es que habla con la solvencia de un intelectual. Claro. Como en su momento José Pablo Feynman, hoy fallecido, Sí. un filósofo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Feynman el UBA, bueno. ¿No? Feynman también el bueno, sí. acertaba
Por supuesto, con un lenguaje mucho más popular, mucho más llano, pero con la sensibilidad de un hombre del pueblo. Claro. Cosa que Malamud es del pueblo de Olavarría, digamos. No sé si sabían que había nacido ahí. Sí. Bueno, saludos, Malamud. Mira, bueno. De origen, obviamente, con ese apellido no es de origen escocés, No. sino de origen, no tiene nada que ver el origen, quiero aclarar. Creo que libanés o... Algo de por ahí, Por ahí. claro. No lo digo con desprecio, pero es un No. nombre del Medio Oriente, Sí. donde se supone que nació la humanidad, Ah, más o mira. menos. Babilonia, todos esos lugares. En Tigres y el Éufrates. Exactamente, sí, sí. Bueno, él es del arroyo de Olavarría, ya sé, Del Tapalqué, del arroyo y de Tapalqué. las Sierras Vallas. Bueno, ¿Qué tenemos para hoy hoy? tenemos La filosofía del dinero de George Simmel, un autor alemán de origen judío que nació en 1858 y muere a los 60 años al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918. ¿Por qué traje esto como despedida del año? Bueno, porque el dinero es probablemente una de las preocupaciones más importantes Sí, el tema del que más se habla. de los que tienen Ujú, y y el que no. Y fundamentalmente sobre de todo los los que que no no. tienen. Claro. De los que les sobra, que no saben dónde ponerlo, como desde el punto de vista del que le carece del dinero, que no sabe de dónde conseguirlo. Que son mayoría. Somos. Bueno, pero no vamos a hablar del dinero desde el punto de vista económico, es decir, como medio de intercambio que facilita el comercio, etcétera, sino como símbolo de poder social, de poder cultural, e incluso de instrumento de integración. Ajá. Cuesta creer que este hombre, que nace a mediados del siglo XIX, advierta a comienzos del siglo XX que el dinero se ha convertido en un arma de doble filo. Porque permite todo esto del intercambio, etcétera, pero lo que básicamente produce el dinero es este principio de abstracción por el cual un billete, que podría ser cualquier papel, reviste una importancia y una, podríamos decir, una ensoñación que mueve a la historia humana. Claro. Porque no es que el dinero es privativo de Europa, no, inmediatamente se internacionaliza el dinero y acompaña cambios sociales y económicos que yo me animo a señalar, tan importantes como Internet, como la inteligencia artificial en estos días. Así fue la irrupción del dinero en el mundo. En el mundo, porque el dinero aparece como sostén de la revolución industrial. Claro. Ustedes piensen rápidamente esta idea. Los abuelos se manejaban en carro, los que tenían medios de locomoción. Y para hacer un viaje desde las afueras de Londres hasta Londres, pongámosle acá, para ir de Buenos Aires o de Monte a Buenos Aires, 100 kilómetros, se podía llegar a tardar un día entero. Sí. Bueno, aparece el ferrocarril y se tarda 2 horas. Sí. O 3 en los primeros ferrocarriles en Inglaterra. Esto cambia la percepción del tiempo, la percepción del espacio y la percepción de la propia vida. Ir a visitar a un pariente era, bueno, un largo periplo que insumía mucho tiempo. Claro. Solo los medios de locomoción producen así lo llaman los filósofos, un estiramiento del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque ahora sobra tiempo que antes insumía el traslado, el viaje, etc. Pero ¿qué pasa con la sociedad industrial? El trabajo que se hacía sin necesidad de horarios, sin una presión por obtener el dividendo o la rentabilidad necesaria, comienza, digamos, a influir no solo en la producción económica, sino también en la producción psicológica del propio sujeto, que tiene que estar, en lugar de un rato en las tareas de campo, tiene que estar 14 horas por día, casi todos los días de la semana. Porque hay que producir. Porque hay que producir y porque es la única forma que tiene para solventar los gastos que insume su familia. Claro. Esta transformación va a traer, entre otras cosas, nuevas problemáticas sociales. Por ejemplo, la problemática de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente vivía, había suficientes terrenos como para que las aldeas se ocuparan con poblaciones relativamente
chicas, pero en las ciudades las poblaciones son muy grandes, precisamente porque la industria demanda. Esto afecta a la vida cotidiana y fundamentalmente el pensamiento de lo social. Si vos te criás con tu familia a varias leguas de distancia de otras familias, a lo mejor se ven, por decir algo, un día a la semana, los días de misa, o Sí. un día al mes. Alguna cuando hay celebración. fiesta. Pero imagínate tener que viajar todos los días a la fábrica donde hay cientos y cientos de obreros. Y donde se viaja, al principio evidentemente no, pero después se viaja en transporte público. Ujú. Y el transporte público siempre se ha caracterizado por ser incómodo, una lata de sardinas, etc. Siempre. Estos cambios sociales influyeron significativamente en el pensamiento sociológico de George Simmel, que es uno de los primeros académicos que se ocupa de este tema. El Ajá. tema de la, podríamos decir, del impacto que las grandes transformaciones suponen a futuro. Él no está hablando tanto del presente, sino de lo que iba a ocurrir después. Y no nos olvidemos que después de un largo periodo de guerras, Europa comienza, o en Europa se comienza lo que se llama la Guerra de las Naciones, donde se enfrentan los imperios centrales de Europa contra las potencias, vamos a llamarlas así, porque así están los manuales, democráticas. Es decir, bueno, Francia, Inglaterra, etc. Otro libro muy importante que no vamos a tener tiempo de verlo hoy, de Simmel, es El individuo y la libertad. Porque él, en cierta manera, se da cuenta de que la sociedad de masas, que él no la llama así, porque ese nombre va a venir en esos años, pero por los sociólogos franceses. Un detalle a pie de página. Sociólogos contemporáneos de Francia y Alemania piensan más o menos igual, pero no tienen contacto entre ellos. Uno es Durkheim, el francés, y otro es Weber, que es alemán. Sí. Ambos mueren sin conocerse, o por lo menos sin declarar conocerse. Ese imperativo que tenemos los académicos argentinos de conocer, franceses, alemanes, ingleses, yanquis, y también latinoamericanos, aunque en menor medida latinoamericanos. Eso es una riqueza. Claro, ese ya es un lujo. En Europa no existe eso. Incluso si vos pertenecés a París 2 y otro pertenece a París 8, probablemente siendo franceses, siendo parisinos, no se conozcan. Pues no se dan bola porque no sé. Uno descree del otro, no le interesa, lo considera menor. Yo creo que es por eso, sí. Y evidentemente porque ellos no compiten por un recurso escaso, que podría ser el subsidio de ciencia y técnica o algo así, Sí. sino que se lo comparten generosamente. Francia tiene una vocación imperial, y el que tiene una vocación imperial produce, estimula y financia la investigación y la reflexión. Claro. No es casual que en Francia, en el último siglo, contemos tantos sociólogos y filósofos intelectuales. Y en Inglaterra lo mismo, solo que, bueno, por la dependencia que tenemos con Estados Unidos, somos más proclives a leer autores norteamericanos. Bien, ¿cuál es entonces la función social del dinero? Es un medio de intercambio, ya lo dijimos. El dinero facilita el intercambio de bienes y servicios de manera eficiente y universal en la sociedad. Pero también impacta en la organización social y en las relaciones entre individuos en la vida moderna. No podríamos entender la vida moderna sin... Hoy muchos de nosotros usamos cuenta DNI o no sé cómo... La billetera. Sí, electrónica. billeteras virtuales. Que incluso es más abstracto que el dinero. Ya es nada, es la nada Es misma. nada. El pobre infeliz que pierde el celular es como si de repente le entraran a la casa y se llevaran todas sus pertenencias. De esta manera se facilitan los intercambios entre personas que no se conocen directamente. Claro. Esto de Amazon, acá se llama, bueno, los chinos, Shein, Temu. Sí. Mercado Libre, etcétera, que vos ni siquiera le ves la cara al vendedor. No. Claro. Y el vendedor ni siquiera tiene que preocuparse por la vidriera o por acomodar mínimamente la higiene de su depósito. No, no pasarle No. el plumero al. No. De Nada esta de eso. forma, esta es la gran pregunta que se hace Simmel. Podríamos decir, en el amanecer del tiempo moderno, del tiempo del siglo XX, ¿no? Mediador de las relaciones sociales basadas en equivalencias abstractas y valores simbólicos. ¿Qué pasa con la persona
acostumbrada al trato personal, al cara a cara, y de repente logra resultados aún más complejos sin la necesidad de la copresencialidad. No olvidemos que cuando escribe Simmel la filosofía del dinero, el cine era todavía experimental. Claro. No era el cine de masas que va a aparecer con Hollywood después de los años 30, digamos. Todavía había obras de teatro, y por razones de acústica y otras razones técnicas, las salas teatrales se llenaban con poca gente, no había públicos masivos. Entonces, en buena medida, la abstracción y la objetivación en la economía producen cambios consolidados en la percepción del sí mismo de cada sujeto. Dijimos que el dinero abstrae el valor, pero al mismo tiempo que lo abstrae, lo consolida, es decir, lo hace más etéreo. Si vos le preguntás a la gente qué es el dinero, te va a mostrar un billete, pero no va a entender el fundamento ni económico ni sociológico del dinero. Claro. El dinero, como dijimos, objetiva el valor, convirtiendo características intangibles en algo tangible para el intercambio. Pero claro, ahora es cada vez más intangible, porque lo que se llama el Bitcoin o la moneda virtual es la cuasimoneda. Claro. ¿Y quién le da valor a eso? Una confianza colectiva, Sí. decir, bueno, esto tiene valor. Exacto. ¿O qué? Claro. Porque ni siquiera hay un bien El detrás presidente que de no- la Nación con un que- tuit. Y no, Bueno. y no es el Estado tampoco. No es el No. Estado, no. El propio presidente que dice haber promovido o difundido, no sé exactamente qué tecnicismo utilizó Promovido. para enterrarse todavía más, Sí. dice, no, pero yo a partir de las 7 de la tarde uso Las redes, el el Twitter. tuit. De manera personal, porque soy Claro. economista. No soy presidente. Como el empleado de oficina que Termina de trabajar Dice, a no, las 6 de la tarde. fichó. el horario de atención termina Claro. hasta la tarde. Ujú. El dinero cambia entonces cómo las personas valoramos objetos y relaciones en su vida diaria. ¿Por qué? Porque cuando había artesanías y trato cara a cara, las cosas valían según el arte, la técnica, la perfección exhibida por el trabajador. El dinero, mejor dicho, el capital, al hacer que el dinero represente el valor de cambio de los objetos, hace perder de vista el valor de uso. A veces, viste, tenés una reliquia que era de tu familia y que la querés porque te la regalaron cuando eras chico, etc. Ujú. Eso tiene que ver con un valor simbólico. Sí. El dinero no es que conspira contra el valor simbólico, sino que simplemente lo desplaza. Entonces existe una paradoja entre la autonomía personal y la dependencia económica generada por el dinero. Somos más libres, esto pongámoslo entre comillas, pero al mismo tiempo nos aferra más fuerte, nos aferra hasta tal punto que uno no sale a la calle sin dinero. Claro. Por dinero ahora ya tenemos que entender no solo el metálico, no solo el billete, sino Sí, también sino- cualquiera de las formas de pago Virtuales. virtuales que se han puesto de moda. Sí. El dinero afecta profundamente las actitudes y valores dentro de diferentes culturas, moldeando comportamientos sociales y económicos. Se han escrito tangos sobre el dinero, los tangos de Discépolo, por ejemplo, que insisten justamente en la importancia que tiene el dinero en la vida personal. Hay un tango famoso que no es de Discépolo. El tipo le compra a su amante, a su novia, un tapado de armiño. No sé si lo conocen. Sí. ¿no? Sí. Dice, el tapado de armiño, estuve un mes sin fumar. Manguear significa, para los que no saben, pedir dinero. Pedir plata, sí. Tirar de la manga. Fui a ver un usurero y estuve un mes sin fumar. Y resulta que tu amor se acabó y el tapado todavía lo estoy pagando. Claro. A ese punto de abstracción lleva Claro. el dinero. Es decir, el amor se extingue, la deuda, Y la deuda queda. lamentablemente no. Esto influye en un carácter moderno marcado por el pragmatismo y el racionalismo en la sociedad actual.
¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Se dice, es una locución popular, cuando en realidad no se trata de pagar dinero, sino de reconocer o de admitir una deuda moral. La deuda moral es inmediatamente traducida al dinero. Claro, ¿cuánto sacrificio vas a hacer para comprar? Claro, y bueno, mirá con qué me estás pagando. Y otro tango dice, con la misma, ojalá que un día, la mujer lo dejó al tipo, se lo debe Siempre. merecer. Bueno, yo sé que un día con la misma ruin moneda Sí. con que me pagaste, van a pagar a vos. Ujú. Fíjese la metáfora, ¿no? La moneda. Bueno, sí me la ha sido reinterpretado últimamente, porque hay gente que no tiene nada que hacer. Y por vuelve. ejemplo, yo, que dice, a ver qué dice. Entonces los estudios actuales reexaminan las ideas de Simmel sobre el dinero y su función en la sociedad contemporánea. Quiero subrayar esto. Él fue el primero en advertir que el dinero no solo era un medio de pago, también era un medio de prestigio. Claro. Y tan importante que se convertía en uno de los ideales fundamentales del hombre moderno. Querer acumular dinero. Querer acumular dinero. Yo no sé cómo se guardaban las joyas en épocas pretéritas, porque soy viejo, pero no tanto. Pero a partir del siglo XIX comienzan a fabricarse en serie, cajas fuertes, Claro. porque la gente guardaba abajo Claro. del colchón. Bueno, investigaciones actuales discuten las implicaciones sociales y económicas del dinero en la sociedad globalizada. ¿Y a qué conclusión se llega en general? Que si desapareciera el dinero, insisto, no el medio de pago metálico o tradicional, sino cualquier forma de expresar el valor económico sin dinero, yo creo que la sociedad entraría en un periodo de enormes transformaciones. Es tan impensable, decía Frederick Jameson, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Claro. Porque el fin del mundo, bueno, uno lo puede explicar por catástrofes atmosféricas, Sí. pero el fin del capitalismo no puede entender que la gente deje de pensar en el dinero o en los bienes materiales. Claro. No se puede ver qué hay más allá, qué hay después del fin del capitalismo. Claro, ¿cómo nos organizaríamos? ¿Cómo reconocerían mi trabajo? ¿Para qué sería necesario o útil producir? Sí me propone analizar cómo la alienación afecta las relaciones y el sentido de pertenencia en la sociedad moderna. ¿Y qué significa alienación? Transferir el valor de una cosa, pongámosle por caso mi tiempo, a un salario. Claro. Y tengo que conformarme con que mi tiempo, que es irrecuperable, único, cada segundo de nuestra vida es único. ¿Y por qué tengo que aceptar que me lo paguen como me lo están pagando? Hay gente que cobra mejor, hay gente que cobra peor, pero en términos generales el trabajador siempre tiene esta dificultad de ser remunerado por debajo de lo que vale lo que él ofrece. Y no solo ofrece su técnica, su conocimiento, su atención, su creatividad, también ofrece su tiempo. Su tiempo, que es parte de la vida. De esta manera, Simmel influye en la comprensión de la economía cultural y su rol en las dinámicas sociales contemporáneas. Y a él le debemos entonces, entre otras cosas, este libro, El individuo y la libertad, donde reflexiona sobre cómo la modernidad tensiona la autonomía personal frente a las formas sociales que nivelan y condicionan. El transporte público, los horarios de tren, por ejemplo, imponen al individuo limitaciones a sus decisiones. Por supuesto que puedes ir caminando desde San Antonio de Padua hasta 11. Necesita prácticamente toda la mañana. Necesita salir 12 horas antes. Entonces, sus preocupaciones giran en torno a la ambivalencia de la libertad individual. Y se da cuenta que lo que está en juego, insisto en esto, él es un ciudadano alemán, de la burguesía alemana, de comienzo del siglo XX. Todavía no se ha producido la gran concentración masiva en torno a las ciudades, pero se está produciendo. Entonces él ve que la creación de la individualidad en el Renacimiento, que había traído grandes cambios a la cultura europea, ahora plantea la dificultad para que el individuo moderno sostenga su singularidad frente a la cultura y la sociedad. En el Renacimiento había pequeños maestros que enseñaban oficios, que enseñaban a pensar, que enseñaban a pintar, música, etc. Ahora ya hay conservatorios, institutos de bellas artes, donde el canon se colectiviza, en lugar de haber un canon personal, Claro. que es el estilo. Nosotros ya somos
casi nietos de estos, o bisnietos de esta gente, y lo que ellos anunciaban con preocupación, para nosotros lamentablemente se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Lamentablemente. La vieron. Ellos la vieron. Entonces dice, mire, individuo, tenga cuidado. La libertad no es un estado absoluto, sino una tensión constante entre la autonomía personal y las formas sociales que buscan homogeneizar. No es posible la convivencia sin una organización ingenieril de la vida. Claro. Y todos saben lo que hacen los ingenieros. Resuelven los problemas, pero traen otros que ellos consideran de menor importancia que los que ellos han venido a solucionar. Los economistas actúan a veces como ingenieros. El economista, en cierta manera, es un ingeniero que pone por encima de cualquier otra preocupación, en este caso, el capital. Pero en otros casos, el tiempo, la producción. Entonces, ¿qué tenemos? Grandes problemas de contaminación ambiental para sostener la producción o incluso la extracción de minerales, en el caso de Mendoza en estos días. Claro. La individualidad moderna surge con fuerza en el Renacimiento, cuando el individuo se emancipa de las estructuras medievales y busca distinguirse. ¿Qué será la industria? Y algo así como las grandes estructuras medievales que orientaban y limitaban la capacidad, la creatividad humana. Esta libertad entonces se enfrenta a nuevas limitaciones. La cultura objetiva, que crece más rápido que la capacidad subjetiva del individuo para asimilarla. Ustedes piensan que los movimientos anarquistas ya habían surgido en aquellos años. Por supuesto que le daban con un fierro. Literalmente. Literal. Pero recién aparecen A los los hippies mucho tiempo después de aparecida esta forma de control social que es el trabajo en la sociedad industrial. Estamos hablando de 50, 60. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el malestar de la cultura comienza a hacerse visible más allá de los problemas bélicos. Porque mientras hubo problemas bélicos en Europa, uno decía, bueno, son los dictadores, es el nacionalismo, es que la gente no se termina de acomodar a los nuevos tiempos. Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, quiero recordar que termina en Europa con la rendición incondicional de Alemania, pero termina en Japón con 2 bombas atómicas, no con una, con 2. Ese fin de la etapa, podríamos decir, de excepción del capitalismo, pone de manifiesto lo que ya Simmel anunciaba, por supuesto sin adivinar que algún día iban a tirar la bomba atómica o que iba a haber una conflagración del estilo de lo que fue la Segunda Guerra. Aunque él fue contemporáneo de la Primera Guerra, claro. Él escribe estos textos que yo estoy comentando, muchos, por lo menos 10 años antes de comenzar la guerra. Bien, vamos a ver así rápidamente, como para terminar, la visión del capitalismo de distintos autores, para que quede claro lo que propone Simmel. Simmel no ve el capitalismo como producto exclusivamente de factores de poder económico, sino de poder cultural. Y así lo analiza desde la vida cotidiana y considera el dinero, más allá de su carácter de bien de intercambio, como forma que abstrae y conecta. La crítica que va a hacer el materialismo histórico a Simmel, Marx ya había fallecido cuando escribe esto, pero el materialismo histórico no se fija tanto en la vida cotidiana, sino en la dimensión estructural de la sociedad, donde la explotación, la plusvalía y la lucha de clases son los elementos prioritarios en el análisis social. Como si dijéramos, no le importa tanto la familia, el individuo o la subjetividad, sino cómo se organiza la reproducción social a partir de grandes estructuras. Un autor de fines del siglo XX, Bauman, de origen polaco, pero vivió en Inglaterra mucho tiempo, prefiere la metáfora de la modernidad líquida. ¿Qué significa modernidad líquida? Bueno, algo así como ningún lazo es fuerte salvo el del dinero. Pero el dinero se caracteriza precisamente por su precariedad. Claro. Porque cualquiera de nosotros lo sabe,
cobras el sueldo. Sí, te empezás a escapa pagar como y agua no entre tenés los nada. dedos. Se licúa, Claro. es líquido, se va. Y lo que en todo caso da sentido al dinero es el consumo y la fragilidad de los vínculos. Max Weber, contemporáneo de Simmel, era de otra universidad, pero era alemán, estudia el dinero como un sistema racional burocrático ligado a la ética protestante. Y ahí observa Max Weber, con mucha agudeza, que la acumulación del dinero forma parte de un sentimiento de orgullo, más que de una necesidad estructural, de un sentimiento de orgullo surgido de la religión. Dios me protege y me quiere en la medida en que yo, en lugar de dilapidar el dinero, lo acumulo. Claro. Seguramente esto les hace recordar a algún familiar. Sí, sí. Siempre en cada familia hay un avaro. Sí, bueno, buena base de la cultura norteamericana eso, ¿no? Sí. Que ven el acumular un mérito y quizás por ser protestante, en cambio los católicos somos que vemos en la guita una cosa medio de que está mal. La culpa. Claro. Sí. El dinero, bueno, dar a César lo que es del César. Claro. Devolvérselo al César. Claro. Y finalmente terminamos con un autor contemporáneo, nació justamente 100 años después que Simmel, y vive en Alemania actualmente, pero es coreano. Se llama Byung-Chul Han. Tu Hemos amigo. hablado en algún Tu momento. amigo. Es amigo. Sí. Me estoy peleando un poco con él. Bueno. Ahora ha dado Pero con una- los amigos uno se pelea. Sí, pero él ha dado un giro medio catolicón, medio, ¿Ah, sí? sí, medio místico. Se ve que, claro, le empezaron a dar otro tipo de sustancias y Claro. no mantuvo. Oriental y católico no van de la mano igual. Yo creo que Que vive en Claro. Alemania, ¿no? vive en Alemania, sí. Claro. Hay una serie de videos, porque hace poco le dieron, creo que el Príncipe de Asturias, un reconocimiento a nivel internacional que da España, y él estuvo ahí dando una charla sobre la mística, etc. Ah, mirá, le pegó por ese lado. Él utiliza, yo creo que una metáfora que es mucho más acertada que la de Simmel. Vivimos en una sociedad de rendimiento. Lo que importa es que te autoexplotes, que creas en que sos capaz de lograr cualquier objetivo que te propongas. A esto lo llama exceso de positividad. Como no hay límites, la sociedad florece a costa del individuo. Pero ya no es el capitalista el que florece, sino florece la propia sociedad de rendimiento que le exige a cada uno, al precio del surmenage, en inglés se dice burnout, o sea, de quemarse la cabeza, de autoexplotarse, el logro de objetivos que el individuo hace propios, pero que en realidad son individuos del sistema, de la gran estructura. Vinculado con lo meritocrático, un poco eso, ¿no? Claro. Fundamentalmente con lo meritocrático de aquel que se entrega a su propia explotación. Por eso terminamos este ciclo filosófico pensando en lo lejos que estamos de pensar en la felicidad, en la solidaridad, en el cariño, en el afecto y la presión que ejerce sobre las personas un medio cultural, racionalista, que exige de nosotros solamente la producción y no la creatividad. Por favor, lloren. Lloren. Sí. Nada, pero vamos a salir, de esta vamos a salir. De esta también. O sea, Miguel, te esperamos el 18. Con mucho gusto, sí. El 18 de diciembre es el cierre de la temporada 2025 Sí. de Pasado de Rosca, la segunda temporada, y recién Martu nos decía que no podemos faltar un día No. de acá al 18, porque así cerramos redondo, programa 350 de Pasados de Rosca, Sí. con las 2 temporadas, ¿no? Y ahí va a estar Miguel también en esa. Y ahí va a estar Miguel por segundo año consecutivo acompañándonos. Con muchísimo en el gusto. cierre también. Quiero dar un último consejo, jueguenle al 50, Por supuesto. que es el pan en la Ok. quiniela. Bien. Jueguen, Así- por así- supuesto, quiniela oficial, no vayan a... No. Ya saben, Podemos no tienen acumular que- un poquito de dinero y sentirnos Bueno, importantes. Jugué a la quiniela el viernes, perdí plata, por Perdiste. supuesto. como siempre. Por supuesto. Gracias, Miguel. Por nada. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante.